Eh, Toca ahora la presentación de Darío Peña Salamanca, ¿sí? Con su presentación que se denomina Procesamiento Automático de la Captura y Análisis de Noticias en Plataformas de Medios Locales y Google News. Esta presentación mostrará brevemente algunos de los primeros desarrollos de software propios que autónomamente efectúan los procesos de, por un lado, búsqueda automática en toda la web de potenciales artículos de prensa referentes a los distintos investigadores afiliados a una universidad. Por otro lado, scrapping automático de los miles de potenciales artículos. Y, finalmente, clasificación automática de que efectivamente el potencial artículo de prensa se refiera a un investigador de dicha universidad. Luego, extracción automática de las descripciones sobre el investigador que aparecen en el artículo. Y finalmente, etiquetamiento automático sobre los tópicos del artículo de prensa a partir de las entidades pertenecientes a una base de conocimiento. Darío Peña Salamanca es economista de la Universidad de los Andes, Colombia, y profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Externado de Colombia. Darío, tenés la palabra. Perfecto. Perdón, ya todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Darío, sí. Perdón, eso, decía que se está viendo. Si la podés poner en modo presentación, eso. Genial. No, la voy a manejar así, me es más... Ok, el perfecto. grado de libertad que obtengo me permite moverme más fácil. Pues en primera instancia, muy buenos días a todos o buenas tardes a todos los distintos profesores. Mi nombre es Darío Peña, como lo menciona el profesor Levin. Soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Externa de Colombia y de cierta forma ingresé a formar parte del grupo de colaboración COLAF en un momento en el cual ellos estaban comenzando a automatizar los distintos procesos que ya venían llevando a cabo para la captura y métrica, mejor la métrica, la elaboración de métricas que midiesen la relación entre la universidad y el entorno. Voy a dar un contexto, o vuelvo a dar el contexto, además de la presentación que ya hizo Gabriel de lo que es Impactu y de las menciones que también ha hecho Alejandro en la primera exposición acerca del propósito del Grupo Colab. Entonces el contexto es en última instancia la construcción de métricas sobre la relación universidad-entorno y dentro de este marco, dentro del marco del proyecto Impactu de construcción de métricas sobre la relación universidad-entorno, se considera importante responder a dos preguntas. La primera, la primera pregunta es ¿qué presencia tienen los investigadores de la universidad en los medios? Esa ya lo habían hecho ellos, ya habían tratado ellos con una muestra pequeña de manera manual, el medir esa presencia. Y otra pregunta es ¿cómo ve la prensa las distintas investigaciones realizadas desde la universidad? Para eso, sí comenzamos a trabajar esa problemática ya desde un punto de vista automatizado. Entonces, nuevamente, repetición de la mención del resumen. Este es básicamente el esquema y las problemáticas que se buscan resolver para ese proceso de automatización completo. Vamos a presentar los desarrollos, la gran mayoría de ellos son heurísticas propias que de manera autónoma lleva a cabo los procesos. La primera, de búsqueda en la web de potenciales artículos de prensa referentes a los distintos investigadores afiliados a una universidad. Entonces, en primera instancia, ¿qué se considera como artículo de prensa? Se considera como artículo de prensa todo aquel o toda aquella URL que Google News considere como prensa. Después nosotros vamos a filtrar un poquito eso. Cuando hable acerca de las distintas problemáticas, explicaré por qué no todo aquello que Google News refiera como prensa o artículo de prensa en última instancia lo es. Una vez se captura la URL, a partir de la búsqueda de Google, esa URL tiene la característica que pertenece a páginas web en la cual de manera simultánea aparezca el nombre de un investigador de la universidad o una combinación que sirva para referirse a un investigador de la universidad y un alias de la universidad en cuestión, ¿de acuerdo? Viene ya el scraping automático de todas esas URLs de las páginas web
que Google News sugiere que en ella se refieren a el investigador de la universidad y que de manera simultánea aparece el alias de la universidad. Luego viene la pregunta, esta parte no es tan sencilla del scraping, porque lo que Google hace en última instancia no es la URL del artículo como tal, sino la URL de la página web en la cual está el artículo. Entonces uno tiene que quitar muchísimas cosas que no corresponden al artículo como tal, sino a la página web. Por ejemplo, los banners, publicidad, links, cosas que no son la noticia como tal. Entonces hay un problema como tal y es el lograr extraer el artículo como tal. Eso también se hace de manera automática. Una vez uno ya tiene el texto plano de la noticia y se han quitado ciertos links espurios que, por ejemplo, aquí en los medios de comunicación de Colombia suelen aparecer, viene la pregunta central y es cómo determinar si en un artículo de prensa en el cual simultáneamente aparece el nombre objetivo a buscar y el alias de la universidad, en efecto es porque ese nombre objetivo está relacionado con la universidad, está asociado con la universidad de cierta forma, y no porque es algún homónimo y el nombre de la universidad, el alias de la universidad aparece por alguna otra cuestión. Entonces se desarrollaron heurísticas basadas en básicamente en extracción de factores de características sintácticas y sobre todo estilo que permiten dar respuesta a que efectivamente el potencial artículo de prensa se refiere al investigador de la universidad que se está buscando, sobre el cual se está realizando el análisis. Adjunto a este proceso, o como apalancamiento a este proceso, está la extracción automática de las distintas descripciones que sobre el investigador aparezcan en el artículo clasificado positivamente. Esto sirve como respuesta a una de las preguntas, de qué manera la prensa se refiere al investigador como tal, cómo ve la prensa al investigador como tal, pero también sirve para el proceso de clasificación mismo, para determinar si en efecto el artículo en cuestión hace referencia a el investigador que se pretende analizar. Y finalmente, y relacionado con este proceso de extracción, está un etiquetamiento automático sobre los tópicos de un artículo de prensa a partir de entidades pertenecientes a una base de conocimiento. Ese sí me demoro hasta el final para discutir un poco más acerca de su significado. Bien, entonces este es el conjunto de estrategias el conjunto de problemáticas que se quieren resolver. Todo esto en última instancia va a servir a este front-end que Gabriel mostró, el de Impact2, pero todavía no está desarrollado hasta este punto. Entonces lo estoy trabajando en una base de datos paralela, pero ya tengo un front-end que permite visualizar lo que hasta el momento hemos podido alcanzar en pro de dar respuesta a esas dos preguntas. Primero, el impacto, perdón, no el impacto, sino cuál es la presencia del investigador en los distintos medios. Y segundo, cómo se refiere la prensa a ese determinado investigador. Entonces, aquí ya supongan que aquí este es un front-end que después se va a empalmar con el front-end de Impact2. Digita uno el nombre del respectivo profesor y aquí está el resultado final de todo el proceso automatizado. Es decir, aquí ya se llevó a cabo la búsqueda, las distintas clasificaciones, etcétera, y este es el resultado final. El resultado final entonces es un conjunto de direcciones de distintas noticias en las cuales se ha clasificado que en efecto en dichas noticias se hace referencia al determinado investigador que se está buscando, ¿de acuerdo? Entonces, de manera automática, se me queda la expresión de inglés, se determina el lenguaje del respectivo artículo, el país de origen del medio, el medio como tal, la dirección del medio del cual se extrajo, el título en particular, ¿de acuerdo? Y
La clasificación que hemos estado llevando a cabo, de momento tan solo se lleva a cabo para artículos en el idioma español, ¿de acuerdo? Entonces, en primera instancia tenemos esta clasificación. Para este caso particular, la precisión de este algoritmo es del 100%. Todos estos son artículos que hacen referencia al profesor en cuestión. ¿Bien? Y además de esta, que sería la presencia en medios del determinado profesor, está la respuesta que hasta el momento hemos obtenido de en qué forma la prensa se refiere al determinado investigador. Entonces, este es un conjunto de atributos compuestos obtenidos a partir de una heurística también propia que permite ver cómo se califica al profesor en cuestión, al profesor Ignacio Ferrín. Entonces, básicamente esta es una foto de cómo la prensa lo ve y por las distintas validaciones cruzadas manuales que hemos realizado, en particular con los profesores de la Universidad de Antioquia, porque todo esto hace referencia únicamente a profesores de allá, de esta universidad. En efecto, esta es una foto del profesor Ignacio Ramón Ferrín Vázquez, es perteneciente al Instituto de Física, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es un profesor, es un investigador, está asociado con estudios científicos colombianos, es astrofísico, etc. Otra, para ver un poco más el funcionamiento, permítanme realizar otra búsqueda. Discúlpame. Por ejemplo, Gabriel, ¿cómo se llama el rector de la universidad? Arboleda Don Céspedes. Jairo Arboleda. Arboleda Céspedes. Gracias, Gabriel. Bien, entonces lo mismo, está el conjunto de distintos artículos ya clasificados. Aquí también la precisión es del 100%. En todos estos artículos, en efecto, se hace referencia al señor rector de la universidad. Y esta es la caracterización que tenemos extraída a partir de esos artículos de manera automatizada. Rector de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias de Medicina Tropical, médico veterinario. Todo esto es automático. Acá no hay nada manual. Ahorita explico lo único manual que hubo, que no es en esta parte. Este proceso de extracción es totalmente automatizado. Estas entidades nominales o nominadas se obtienen a partir de la heurística creada y vale la pena decir que tiene mejor eficacia para nuestros propósitos que algunos paquetes estándar de Python como NLTK, SpaceEye, Clifford, bueno, etc. Esto está en busca en toda la web. Sí, señor. Busca en Y toda la sirve para, ahora dijiste que está solo para la universidad de ustedes o puede buscar uno cualquier investigador del mundo. Funciona para cualquiera, pero el proceso se demora. Sí, aquí, o sea, esto no es en tiempo real. Aquí ya se hizo la captura, la clasificación, etcétera. Eso lleva su tiempo. Ajá. Pero el paquete como tal funciona para cualquier universidad. Lo único que requiere hasta este punto, y ahorita explico hasta qué punto hemos llegado, este punto que únicamente se basa en características sintácticas y de estilo, lo único que se necesita, aunque no pareciese tan así, es el nombre del investigador y el alias de la universidad. ¿Sí? Ya para uno de los problemas que voy a hacer referencia a continuación, que es el de homonimidad interna, ahí sí necesito conocer un poco más acerca del investigador, su facultad, sus títulos, bueno, cualquier información adicional que me permita identificar sus áreas de investigación, etc. Bien, entonces, bueno, este es como una visión de lo que hasta el momento hemos llegado y pues procedo a hacer una explicación
de cómo hemos tratado cada uno de los distintos problemas. Bueno, aquí, permítanme, este es el diagrama de flujo de los datos. Y aquí, en parte, algunas de las preguntas que pueden surgir pues serán contestadas. ¿Qué necesitamos de momento? Pues la información de los profesores y el alias de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para el caso particular de este estudio piloto, que es el de la Universidad de Antioquia, son alrededor de 1.700 investigadores. ¿De acuerdo? Y todo esto es automatizado. Son alrededor de 1.700 profesores y la única información que hasta el momento, y es llegar hasta este punto, se ha utilizado es simplemente su nombre y el alias de la universidad. Para el caso de la Universidad de Antioquia, pues los dos alias serían la expresión Universidad de Antioquia como tal y UDA, ¿de acuerdo? Entonces procede a hacer la búsqueda en Google directamente, en Google News, y ahorita explico por qué fue necesario una estrategia un poco más amplia. Porque aparece aquí 4.884 nombres en lugar de 1.700 nombres. Pues la razón es porque no se va a buscar el nombre completo, sino distintas combinaciones de nombres parciales que sirvan para identificar a dicho investigador, ¿sí? Pero tampoco se emplean todas las posibles combinaciones, sino el número más pequeño que permita obtener los resultados como si se hubieran realizado todas las distintas combinaciones, ¿de acuerdo? El plan inicial era hacerlo directamente preguntarle directamente a Google News qué artículos de prensa eran tales que simultáneamente aparecía el nombre del investigador, alguna de estas combinaciones, y el alias de la universidad. Pero por la forma en la que Google News funciona, ellos tienen ciertos límites a la cantidad de información que devuelven y también por la manera en la que indexan a los distintos diarios, fue necesario partirlo en distintos grupos. Un grupo es el diario El Colombiano, que es el diario más importante de la ciudad de Medellín, que es donde la Universidad de Antioquia tiene su sede. Ellos no permiten que Google les haga indexación y al ser el medio más importante para la Universidad de Antioquia, entonces utilizamos el motor de búsqueda de la Universidad de Antioquia directamente. Se hizo el scraping directamente sobre el motor de búsqueda del diario El Colombiano. Y luego en Google estaba el problema que les hice mención. Ellos limitan la cantidad de resultados y pues los diarios más importantes de Colombia, además del Colombiano, que serían El Espectador, El Tiempo y la revista Semana, pues la cantidad de artículos que ellos generaban eran tales que sobrepasaban la cantidad de resultados que Google News reportaría. Entonces hicimos una búsqueda separada para esos diarios, los más importantes de Colombia, El Tiempo, El Espectador y Revista Semana, directamente en Google, no en Google News. Directamente en Google le preguntamos, haga la búsqueda de este nombre con el alias de esta universidad en tal sitio, en el sitio eltiempo.com, elespectador.com, semana.com, ¿de acuerdo? Y se dejó abierta la otra posibilidad. Todos los otros distintos medios suponemos que van a ser capturados en la búsqueda directamente en la página de Google News. ¿Qué búsqueda? Alguna de las combinaciones válidas y el alias de la universidad. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvieron 17.300 URLs. Bien, pero estas 17.300 URLs no necesariamente URLs distintas implican combinaciones de nombres distintas. Es decir, hay una misma URL que le sirve a distintas combinaciones de nombres. Por lo tanto, aquí también se llevó a cabo un proceso automático de únicamente descargar una URL independientemente de a cuántas combinaciones de nombre le sirva. Aquí también fue necesario llevar a cabo un proceso automático y fue detectar posibles columnistas de prensa que fuesen homónimos con los investigadores. Eso se hizo a través de unos histogramas, determinar la frecuencia
si había algún profesor que tuviese una cantidad de URLs exageradamente alta y luego determinar dentro de esa cantidad de URLs si todas estaban concentradas únicamente en un medio. Entonces, todas esas URLs que estaban concentradas en un único medio para un profesor que reportase un alto número, un inusual número de URLs, no fuesen descargadas. Entonces, de esa manera, evitamos el estar descargando columnistas que fuesen homónimos con los profesores en cuestión. Bueno, aquí debo mencionar algo, y es, yo les mencioné que hubo solamente un proceso manual. El proceso manual vino acá. Acá cuando se determinaron las distintas combinaciones de nombres que fuesen válidas para buscar a alguno de los profesores, sí fue necesario descartar combinaciones de nombres que fuesen homónimas con personajes muy famosos. Pero no descartamos con todos los personajes famosos. Descartamos únicamente homónimos con expresidentes de la República, con excandidatos a la presidencia de la República, con alcaldes y exalcaldes de la ciudad de Bogotá y de la ciudad de Medellín, y con Pablo Escobar. Esos fueron las únicas combinaciones de nombres que se descartaron, y esa selección de leer las 4.800, bueno, el número de combinaciones iniciales y descartar las combinaciones de homónimos con estos criterios que os acabo de mencionar fue lo único que se realizó de manera manual. Y deliberadamente sí se dejaron combinaciones de nombres homónimas con famosos para detectar, pues obviamente para a la postre hacer la validación cruzada de qué tan efectivo es dicho algoritmo. En particular, Jennifer López, por ejemplo, que tenía la misma ortografía pues, de la cantante puertorriqueña, y bueno, un nombre de celebridades a nivel local que tenían también homónimas con combinaciones de nombre que sirven a la identificación de profesores. Bueno, una vez se ha hecho este proceso de determinar la unicidad de URL, a la hora de descargar, realmente se terminaron descargando 10.000 URLs. Estas 10.300, después de mirar que una URL le funcionase a varios distintos profesores, en teoría lo que debería uno es descargar 10.000 páginas web, no artículos, páginas web, el HTML completo. Algunas veces la dirección tiene muchísimo más que simplemente el artículo. Puede tener varios artículos, puede tener inclusive la edición del medio de prensa enviada en el HTML. Entonces, bueno, vendría el proceso de extracción. Aquí tal vez me estoy olvidando de algo. Bueno, el resultado de este proceso de extracción dio que fueron consultadas 338 dominios web alrededor de todo el mundo para las búsquedas que se está haciendo, con excepción de África. Hay que mencionarlo, hubo presencia de la universidad en los 5 continentes, en toda América, con excepción de Belice, Guyanas y los territorios de ultramar en el Caribe. Se extrajo esto, se llegó aquí a la obtención de las páginas web completas, y aquí hay un proceso que hay que llevar a cabo, y es el de obtener la noticia como tal. ¿Sí? Para obtener la noticia como tal, nosotros tenemos que, pues tuvimos antes que resolver un problema, y es que no necesariamente todo lo que Google News considere como prensa termina siendo un artículo de prensa, sino que algunas de las direcciones correspondían, por ejemplo, a blogs, otras correspondían a páginas internas de los medios de prensa en los cuales aparecen los títulos de las distintas columnas de opinión de algún columnista. Otras aparecían a páginas internas correspondientes a búsquedas que alguien alguna vez hizo dentro de ese medio y por alguna razón Google las indexó. Bien, entonces fue necesario crear una heurística que filtrase todo aquello que no pareciese un artículo de prensa, todo aquello
que pareciese más bien producto de un blog. Bueno, llegamos a esta etapa, todavía no, previo a llegar a la etapa de extracción del artículo como tal, en Colombia, los medios de comunicación, y eso sí es muy colombiano, yo lo he visto en otros medios de Latinoamérica, pero no, por ejemplo, en los Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en España, los medios de comunicación, las noticias, los párrafos de las noticias como tal, las suelen intercalar con enlaces a noticias que no tienen que ver absolutamente nada con el artículo en cuestión. ¿Sí? Entonces están hablando de un artículo de ciencia y aparece en el mismo párrafo, no en los banners laterales o en la parte inferior, sino en el mismo párrafo, aparece un link a qué ha dicho una celebridad en su cuenta de Instagram o qué dijo el presidente de la República o la señora alcaldesa de Bogotá acerca de algún tema. Pues nosotros necesitábamos quitar esa información, esos links espurios, esa información que iba a estropear todo el proceso. ¿Y por qué hago mención de eso? Porque eso tocó hacerlo anterior a la propia extracción del texto plano, tocó hacerlo inclusive desde este nivel, desde antes que se comenzara a hacer el procesamiento de los contenidos de HTML. Bueno, llegado a este punto de obtener el texto plano, entonces ya comienza el proceso de clasificación como tal, el de responder si sí existe o no existe una relación entre el nombre objetivo que aparece en el documento y la universidad que está identificada por el alias en cuestión. Y ahí también, antes de llevar a cabo todo este clasificador, que pues, es un poquito dispendioso en el uso de recursos computacionales, se hizo una primera preclasificación y es en aquellos artículos que hasta este punto, o sea, en este punto han sobrepasado, bueno, todos estos filtros. Aquí lo que vamos a determinar es si en el artículo en cuestión el nombre parcial que aparece, no puede ser descartado. Entonces, ¿por qué podría ser descartado? Porque como aparece el nombre parcial, pero esa no es, por ejemplo, si uno busca Juan Rodríguez, está uno haciendo la búsqueda acerca de un investigador llamado Juan Rodríguez Gutiérrez. Y la búsqueda la hizo simplemente buscando Juan Rodríguez. Hasta este punto han llegado artículos donde aparece la expresión Juan Rodríguez y Universidad de Antioquia. Pero es posible que algunos de estos Juan Rodríguez se establezca que es Juan Rodríguez Peña o Fernando Juan Rodríguez, es decir, son homónimos parciales que pueden ser descartables. Entonces, en este proceso se descartan aquellos homónimos parciales que en efecto puedan ser descartables. ¿De acuerdo? Este es un primer proceso de clasificación para no sobrecargar este clasificador, que es el que en última instancia sí determina que exista una asociación entre el nombre objetivo y el alias de la universidad. Bueno, llegado a este punto, este clasificador fue desarrollado por nosotros, Heurísticas. Está basado, como les dije, en la extracción de factores sintácticos y de estilo, porque nos dimos cuenta, eso es bastante común, al leer los distintos artículos, que más o menos los periodistas siempre emplean como un mismo formato a la hora de expresarse, al menos en cuanto a cuestiones académicas. Es más o menos lo que ocurriría con las cartas. Las cartas tienen un estilo y uno simplemente viendo el estilo, pues identificaría que en efecto se está tratando de una carta, más o menos, y sobre todo, entre más ciencias puras se refieran, los medios de comunicación tienden a utilizar dicho estilo, pero además se miraron distintas características sintácticas, como la presencia o no presencia de determinados signos de puntuación, la densidad de los mismos, la separación entre el nombre objetivo y el alias, separación medida de distintas formas, si se encuentran o no se encuentran en el mismo párrafo, bueno, etcétera. Esos distintos criterios sintácticos y de estilo permitieron generar este clasificador que permite determinar la asociación entre la universidad y el nombre objetivo, y que para el grupo de prueba de las 600
muestras que manualmente ya se habían obtenido en la primera etapa del COLAP, la precisión que se alcanzó fue el 98.54%. Ya con el proceso que nos encontramos, donde la automatización se hizo de comienzo a fin, no tenemos esta precisión tan alta, está todavía por encima del 90% y ya tenemos estrategias para mejorar. Aquí me refiero en cuanto a precisión, en cuanto en cuanto a identificación apropiada de verdaderos positivos y verdaderos negativos. ¿De acuerdo? Una explicación un poco más precisa de cómo funciona este clasificador. Está aquí el diagrama. Como les dije, es en heurística, está basado completamente en reglas, que reconoce ciertos patrones, o bien sea de estilo, o bien sea sintácticos, son muchos, no solamente uno. Y todo está basado en esto. Nosotros creamos una base de palabras de español, y esto es lo importante también, hay que anotar en inglés. Sería muy difícil competir contra los sistemas de Google Cloud o de Microsoft Academic, etcétera, que tienen tan alta precisión, pero en español sí hay cabida para la mejora. Nosotros contrastamos contra algunos de los paquetes que ya le mencioné. Todo está basado en última instancia en que nosotros tenemos una base de 175,000 palabras de español que está claramente identificada acorde con su función gramatical, si es adjetivo, si es sustantivo, si es verbo, si es preposición, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto nos permite crear un identificador de entidades nominales, que por ejemplo es el que nos permite identificar nombres de personas, que es lo que hemos empleado en primera instancia para detectar si sí o si no aparece el nombre del profesor, o si es un nombre parcialmente descalificable, y qué otros nombres de personas aparecen. Y este mismo reconocedor de entidades nombradas me permite determinar si es una persona, si es un sitio, si es una universidad, si es un journal, si es otro investigador de la universidad, y a partir de estas distintas respuestas a estas preguntas y del detector de atributos, que ustedes ya vieron los atributos en la plataforma, me permite responder si sí pertenece o si no pertenece a la universidad. Aquí no es si pertenece o no pertenece a la universidad, si está relacionado o no está relacionado con la universidad, y por lo tanto se establece dicha asociación. ¿De acuerdo? Bien, entonces llegado a este punto, lo que uno ha logrado clasificar es si sí o si no el nombre objetivo que aparece en el documento en efecto está asociado con la universidad. Pero aquí viene un gran problema, y es el de la homonimidad interna. Entonces, si aquí hay un Juan Pérez y este Juan Pérez ya tenemos claro que pertenece a la Universidad de Antioquia, todavía no nos es claro si es el Juan Pérez particular que estamos buscando. Puede haber varios Juan Pérez en la Universidad de Antioquia, alguno de ellos puede que sea médico, alguno de otros puede que sea ingeniero. Es necesario resolver esta homonimidad, y para esta resolución de la homonimidad interna es que vamos a hacer uso de estas características que hemos logrado extraer. Y de hecho, vamos a crear un modelo adaptativo tal que si ya tenemos que un artículo es clasificado positivamente y hemos extraído distintos atributos asociados con ese investigador, pues esos mismos atributos nos pueden servir como características para determinar si un futuro artículo en efecto se refiere o no se refiere a un determinado investigador. Y para eso lo que nosotros vamos a hacer en última instancia es buscar la similaridad semántica entre las entidades que ya hemos obtenido, estas entidades que aquí ya se han obtenido, bueno, las distintas entidades que se han obtenido que he mostrado, con entidades en una base de conocimiento, que sean similares. Entonces, por ejemplo,
si hemos obtenido que el profesor está relacionado con el Alzheimer. Para cualquier persona que entienda que ese profesor está relacionado con el Alzheimer, cuando después lea un artículo de un profesor con ese mismo nombre, pero relacionado no con el Alzheimer, sino con la demencia, con enfermedades neurodegenerativas, con factores beta-aminos, bueno, cosas ya muy específicas, pues podría concluir, sin necesidad de que aparezca nuevamente el término Alzheimer, de que en efecto se está hablando del mismo sujeto. Entonces, a medida que vamos obteniendo más información en la prensa y más atributos en la prensa acerca del determinado profesor, el propio sistema de clasificación se va a volver más eficiente, porque vamos a tener una mejor caracterización del profesor. Esta estrategia como tal está basada en la estrategia que utiliza Microsoft Academic Graph, que para el caso de inglés, pues la tiene totalmente, es insuperable, yo diría, pero en español no lo tienen desarrollado. Y de hecho, nosotros no estamos utilizando los embeddings que ellos entrenaron, sino que estamos entrenando otros embeddings que utilizan una base de datos diferente. La base de datos diferente que estamos empleando es el grafo de Wikipedia. Darío, estamos llegando al tiempo cumplido. Te aviso para que sepas. Ok, bueno, yo creo que ya cierro. Yo no pensé que se me fuera tanto tiempo. Bueno, entonces, discusión. ¿Es posible extender esta estrategia de etiquetamiento automático? Noten que en lo anterior lo que estoy haciendo es un etiquetamiento automático acerca de los atributos del profesor. No solo a los atributos del investigador, sino a los tópicos globales del artículo. Es posible que en un artículo, la temática general del artículo no sea precisamente las referencias que se hagan al profesor en cuestión. Para tal fin, los atributos no extendidos se pueden obtener o bien mediante métodos tradicionales, como asignación latente de Dirichlet, o bien mediante extracción de palabras claves en el título del artículo, las vecindades del nombre objetivo, el alias de la universidad y componentes de HTML de la página en la cual estaba incrustado el artículo, como serían los marcos de las imágenes. Y todo este proceso de finalmente, obviamente, todo este proceso de automatización de análisis de medios se puede extender para fines distintos al objetivo inicial de medir la presencia de los investigadores de una universidad. Pues yo creo que ya con esto he redondeado mi presentación. Sí, impresionante también, gracias. Darío, Luis tiene la mano levantada, después tenemos el espacio de discusión, pero si es cortito, Luis, toma la palabra, si no, lo dejamos para después.